Muy buenos días, alumnos. Vamos a continuar con el desarrollo de los temas, sin antes desear que todos ustedes se encuentren bien de salud, en unión de toda la familia. Aquí estamos viendo el valor del mes, que es honestidad. Como hemos venido trabajando, ustedes tienen que desarrollar o transcribir en el cuaderno, hacer las actividades y luego presentarlas para yo poder revisarlas, ¿sí? Aquí les estoy mostrando dos dibujos, ¿no? Aquí dice Banco de Reserva del Perú, el BCR, ¿sí? Y aquí está la moneda de oro. Antes se utilizaba la moneda de oro, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes, vamos a hablar del segundo periodo de Leguía, ¿sí? Sus aspectos económicos y sociales del oncenio de Leguía. ¿Ya, jóvenes? Bien. Continuando entonces vamos a ver los aspectos económicos. Entonces este señor, pues, ¿qué hizo en su gobierno? ¿No? Dice que produjo el capitalismo, o hizo ingresar el capitalismo norteamericano en forma de empréstito, que crearon al país una bonanza, pero al final dieron una crisis económica, dejando una deuda externa de 25 millones que se debía en el año 1919, pasó a 221 millones de soles en el año 1929, o sea, 10 años, ¿sí? Cada 10 años aumentaba, ¿sí? Con estos empréstitos, Leguía modernizó la salud, la educación, la tecnología agrícola y las actividades públicas. Empréstito quiere decir que este señor iba y pedía un dinero, una cierta cantidad de dinero, a cambio que él le brindaba muchos recursos de nuestro territorio peruano, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Pues bueno, con este préstamo, vamos a decir, creó el Banco Central de Reserva del Perú como única entidad autorizada a emitir los billetes, lo que nosotros manejamos, ¿no? Para la compra y venta. También contrató los servicios de la Fundación Rockefeller, quiere decir una empresa en la cual él empezó a hacer obras, ¿ya? Como por ejemplo el agua potable, la refacción de puertos, los desagües, los pavimentos de calles, ¿sí? Entre otros. Muy bien, aquí está el Banco Central de Reserva del Perú, Banco de la Moneda, ¿sí? Aquí están viendo cómo se hace el pavimento, las carreteras y el agua, ¿no es cierto? Como hemos mencionado. ¿Ya, jóvenes? Continuamos entonces. Peruvian Corporation y los ferrocarriles. Esta es la empresa norteamericana, ¿ya? Y los ferrocarriles. ¿Qué quiere decir? Que esta empresa cuando llegó no pidió los ferrocarriles por tantos años. Ya lo explicamos. El contrato Grace, cuando estaba en el gobierno de Cáceres, se firmó este contrato Grace. El Perú entregó a los ingleses los ferrocarriles en un plazo de 66 años, con el objetivo de que estos ingleses dieran al Perú cierta cantidad de dinero y así poder reconstruir. Porque recuerden ustedes que el Perú pasó por una gran guerra, que se destruyó todo, ¿no es cierto? Entonces empezaron a reconstruir el Perú con estos préstamos o empréstitos, ¿sí? El gobierno dejó de pagar varias anualidades. En el año 1907 se firmó un nuevo convenio, alargándose el plazo de explotación hasta el año 1973. Ya por el año 1928 se firmó con la Peruvian Corporation, ¿ya? Esta empresa, un nuevo contrato que permuta, por lo cual esta empresa cedía al gobierno peruano el saldo que aún estaba por entregar de los 3 millones de toneladas de guano en el contrato Grace de 1889 que se firmó en el gobierno de Cáceres. Las 8,5 anualidades de 80.000 libras cada una que el gobierno le debía. En compensación, el gobierno peruano cedía a la empresa. ¿Qué es lo que le brindaba a esta empresa? ¿No? A cambio de dinero. La propiedad perpetua e irrevocable de los ferrocarriles del Estado. O sea, le daba los ferrocarriles a estos señores para que ellos trabajen. Y todo lo que ellos trabajaban, pues, era el dinero para ellos, nada para el Perú. Ustedes recordarán, si ustedes viajan, ya sea al norte o al sur,
de Lima, ya, la salida, cada vez que van ciertos kilómetros hay un peaje que ustedes tienen que pagar, ¿no? El dueño del carro paga para poder pasar. Esos pagos es de una empresa privada. Para el Perú no queda nada. Entonces, ¿por qué le pagan ahí? Porque esa empresa ha modernizado estas carreteras del Perú, ¿sí? Entonces ellos han firmado un contrato. De igual manera se firmó con los ferrocarriles en ese tiempo, ¿ya? El 50% de las utilidades en la ganancia de la empresa es la navegación en el lago Titicaca, ¿sí? Si ellos le daban préstamo, entonces ya anda, navega por el lago Titicaca. Al navegar por el lago Titicaca, ¿qué sacaba? Sacaban los minerales, ¿no? Entonces, durante el último gobierno de la Fuerza Aérea se dio fin y expropió a la Peruvian los ferrocarriles, los cuales pasaron al poder de la empresa Enafer Perú, ¿sí? Ya no era Perú Corp, perdón, sino que se dio a esta nueva empresa, Enafer Perú, ¿ya? Muy bien, continuamos. La Brea y Pariñas. Los dos partes litigantes, ya sea Perú y Norteamérica, ya aquí estaba Alberto Salomón por Perú y el inglés AC Graham Dus, London Pacific Petroleum, esta es una nueva empresa, firmaron un convenio que fue elevado al Tribunal Arbitral en París. Lo aprobó como laudo que obligaba a las dos partes que dispuso a que la propiedad denominada La Brea y Pariñas comprendía 41.614 pertenencias de 40.000 metros cuadrados cada una. Se reconoce los yacimientos como una propiedad y no como una concesión. Fija un régimen tributario especial por 50 años a favor de la compañía Pacific Petroleum. Fija escala reducida de impuestos en pertenencia inexplorada y pagos de impuestos que no podrían ser aumentadas durante 20 años. Imagínense, 20 años, ¿no? Toda la ganancia era para esta empresa. La empresa se compromete a un pago de 1 millón de soles por todas las contribuciones adeudadas con el Estado peruano. Solo 1 millón. Y 20 años, ¿cuántos millones se llevaban? El Perú renunciaba durante 50 años, 50 años, a percibir el producto según la ley que deben de pagar las compañías que se dedicaban a la explotación del petróleo y se obligaba a no aumentar el impuesto durante 20 años. Pero el 28 de febrero de 1924, la empresa International Petroleum Company, subsidiaria de la empresa norteamericana Standard Oil, adquirió la propiedad de La Brea y Pariñas. Entonces se cambió a esto. Vino la empresa norteamericana, ¿sí? Recuerden al inicio, ¿no es cierto? Muy bien. Aspectos sociales. En la Constitución de 1920, en el artículo 58, el Estado protege a la raza indígena y tiene leyes especiales para su desarrollo y cultura en armonía de sus necesidades. O sea que la nación, ¿no? El gobierno, protegía a los indígenas, ¿ya? Declarándoles ciertos derechos. Reconocimiento legal de las comunidades indígenas y establecimiento del Día del Indio el 24 de junio, que se celebra todos los años. Eso creó Augusto Beleguía en su oncenio. También creó el patronato de la raza indígena y el desenvolvimiento cultural y económico, ¿sí? Para que ellos puedan seguir progresando. Creó el Comité Pro Derechos Indígenas Tahuantinsuyo y la sección de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Fomento y Desarrollo. Organizó centros agrícolas y de escuelas técnicas rurales para que ellos sigan progresando, estudiando. Luego, ley de vagancia para todo individuo carente de bienes y rentas, oficios o profesiones. Si no tenían que estudiar, pues bueno, ¿no? Lo dejaban, le daban un cierto porcentaje. Para las clases medias urbanas, empleados y obreros, se logró un aumento de sueldo, concesiones de tiempo y ley de descanso dominical, ¿sí? Construyó diversas carreteras con el producto de la denominada ley de fricción vial que obligaba a todos los varones de 18 a 60 años a colaborar en el desarrollo de esta nueva
desarrollo de carreteras. Esta ley se promulgó el 10 de mayo de 1920, solo se obligó a indios, nada más, a indígenas, al resto no. La clase pudiente no era obligada a trabajar para poder hacer las carreteras. Los partidos políticos, pues hubieron dos grandes partidos políticos en nuestro territorio del Perú. El PSP, Partido Socialista del Perú, fundado por José Carlos Mariátegui. También fundó la revista Amauta y promovió la creación de la CGTP, Central General de Trabajadores del Perú. Su posición era establecer el socialismo en un trabajo a largo plazo. Su obra más importante fue los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. ¿Qué es lo que pasaba en el Perú? ¿Cierto? Injusticia, sobre todo para los indígenas o indios. El APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana. Quien lo fundó fue Haya de la Torre, cuando esto fue llevado a México, ¿no es cierto? Fue un sanmarquino, fundó su partido en México. Su posición antiimperialista lo llevó a proponer que el país debía ser liderado por la clase media, profesionales. ¿Por qué? Porque tenían mayores conocimientos de estudios superiores. En el Perú se fundó el PAC, Partido Aprista Peruano. Su obra fundamental fue el antiimperialismo y el APRA. ¿Sí? Muy bien, aquí vemos a José Carlos Mariátegui, era un escritor, y aquí tenemos a Haya de la Torre, Partido Aprista Peruano. Hechos y obras de el Oncenio de Leguía. Inauguración de Plaza de San Martín, Plaza de Sucre, Plaza Todo y parques universitarios. Construcción de avenidas como Arequipa, Progreso, Unión, Brasil, Francisco Pizarro y Central. Construcciones arquitectónicas como el Palacio de Gobierno, el Hotel Bolívar, en 1924, el Panteón de los Próceres, el Ministerio de Fomento, la Escuela Nacional de Agricultura y Veterinaria, el Teatro Municipal y el Banco Reserva del Perú. Obras de irrigación que hizo en las zonas rurales como Cañete, Chancay, Lambayeque y Olmos. Construcción de ferrocarriles en Ascope, Cimbrón, Tablones, Recuay, Chuquicara en Cajabamba, Huacho Paramonga, Tambo del Sol, Pachitea, Huancavelica, Castro Virrey. También hizo las grandes modernizaciones de los servicios portuarios del Callao, como los muelles, almacenes y plataformas. También creó la creación de la Escuela de Aviación Militar, el Ministerio de Marina y la Escuela de Policías. ¿Sí? Muy bien, aquí vemos algunas obras que él hizo: la Avenida Unión, la Escuela de Veterinarias y la Plaza San Martín. ¿Ya? O Francisco Pizarro. Antes estaba ahí Francisco. Ya está. Actividades de la página 30, 31 y 32. No se olviden, jóvenes, que tienen que presentar sus trabajos a tiempo debido. Ya, nos vemos, cuídense.